Comenzamos con la parte de historia del Perú, pre-2, ¿ok? ¿Ya? Para el tema de el virreinato parte uno. El virreinato parte uno. Y la parte uno del virreinato, ya la parte uno de la dominación española, tiene que ver con la creación y la política. La creación y la política. Con eso tiene que ver. ¿Está bien? ¿Cómo fue creado? ¿Ya? ¿Cómo fue creado? ¿Y qué autoridades estuvieron presentes durante esos casi 300 años de dominación? Porque por si acaso, fueron casi 300 años de dominación, casi 300 años de dominación, donde los españoles nos tuvieron pues a su merced, como se dice. Los españoles nos tuvieron a su merced. Fuimos una colonia española en el mundo. Fuimos una colonia española. Y entonces, eso debes tenerlo en cuenta por si acaso. Ya, el día de hoy hablaremos entonces de virreinato, primera parte, creación y política. Así es. Ya, no te vayas a olvidar. Bien, buenos días, buenos días. Entonces, vamos a tener esta primera parte. Comenzamos. A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta primera parte? El virreinato peruano. El virreinato peruano. Ha terminado el proceso de conquista e invasión. Se habla de conquista e invasión cuando vino, ¿qué cosa? Cuando vino Pizarro, por ejemplo. Cuando vino Pizarro, ¿no? Y al final, cuando vino Pizarro, ¿ya? Eh, lo que sucedió es que comenzó a pelearse también con Almagro, con la única finalidad de poder apoderarse de tierras, de hombres y de riquezas. Eso los llevó a las guerras civiles, ¿recuerdas? A las guerras civiles. Pero en plena guerra civil, el rey de España tomó el toro por las astas, como se dice. O sea, puso orden en su colonia. Y no dejó que estos problemas que ocurren entre los conquistadores se conviertan en algo masivo, en algo pues que sea incontrolable. No lo permitió. No lo permitió. Agarró y ¿qué hizo? Agarró lo que hizo fue, ya agarró lo que hizo fue establecer el virreinato. Y el virreinato significa un control directo, ¿entiendes? Un control directo sobre estas tierras. Un control que viene directamente desde el rey de España, donde el rey de España pone a su representante. El representante del rey es el virrey. Y eso es lo que va a suceder. El representante del rey es el virrey. Y eso es lo que va a suceder. Entonces estamos hablando del virreinato peruano, surgido en plenas guerras civiles entre los españoles, pero que de alguna manera demuestra el orden que quería España sobre estas tierras. Y entonces yo vengo por acá. Si el profesor me pregunta un concepto, un ratito aquí, un ratito a esto de acá. Si el profesor me pregunta un concepto de lo que es virreinato peruano, yo podría decir, ¿no? Es un sistema político de gobierno instaurado por la corona española en sus colonias de América. Un sistema político de gobierno. Eso es lo que es. Un sistema político de gobierno. ¿Está bien? Instaurado por la corona española en sus colonias de América. Por si acaso, no es el primer sistema de gobierno. No, 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 no. El primer sistema de gobierno que traen los españoles es, el primer sistema de gobierno que traen los españoles es la gobernación, recordarás. La gobernación. Nueva Castilla, Nueva Toledo. ¿Me entiendes? Esa es la gobernación. ¿Algo me quieres decir, Gerardo? Dime. Profesor, cuando la corona española ya puso el virreinato, era como los incas, algo así, como había un pueblo que se quería rebelar, pero en este caso contra el virreinato. Durante todo el tiempo se quisieron rebelar. Lo que pasa es que el control fue tal que no dejaron ni que se rebelen. Ahora, estas rebeliones, por ejemplo, la de los incas de Vilcabamba,
¿no? Manco Inca, Sairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I, fue al momento inicial. Después de ellos, esas rebeliones van a parar. Y después, en el siglo XVIII, van a haber nuevas rebeliones. Por ejemplo, ¿de quién? Por ejemplo, de Juan Santos Atahualpa y de Túpac Amaru II, que también son rebeliones de la época del virreinato. También son rebeliones de la época del virreinato. Así es, por si acaso. También son rebeliones de la época del virreinato. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Creo que alguien más quería participar o preguntar. José Armando, creo. ¿O no? El silencio dice que no. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es el virreinato peruano? Sistema político de gobierno. Pero no es el primero. El primero es las gobernaciones. Cuando existían las gobernaciones de Castilla del Oro, Nueva Andalucía, Nueva Castilla, Nueva Toledo, esa es la primera. Pero de ahí virreinato es ya el sistema consolidado, el sistema ya que se impuso totalmente. Eso es lo que tenemos. ¿Está bien? Listo. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Bien. Ahora, este es el virreinato, mírale. Todo esto es el virreinato del Perú. Todo esto es el virreinato del Perú. Desde Panamá hacia el sur. Todo. Esto de acá, gobernación de Venezuela. Esto de acá, regiones no exploradas o no conquistadas. Y esto de acá, los dominios de Portugal, separados de lo que le correspondería a España con el Tratado de Tordesillas aquí. O sea, esta partecita solamente era de Portugal nada más. Y estas eran regiones no conquistadas, sino que los españoles tanto se dedicaron a explotar la zona costa y zona andina de esta región que se olvidaron de estas regiones. Y quien aprovechó ese olvido fueron los portugueses, que comenzaron a entrar, a colonizar, colonizar y establecer poblaciones en todo este territorio. Al final se quedaron con gran parte de él. ¿Ok? Se quedaron con gran parte de él, de ese territorio, ¿no? Brasil. ¿Cómo se llama al que... ¿Ah? ¿Cómo se llama al colajalaban de 5 caballos? ¿Al colajalaban? ¿Al colajalaban qué es? Al que lo jalaban, supongo que debe ser. De 5 caballos, no, de 4 caballos. Túpac Amaru II. Si te refieres a esa pregunta, Sí. porque ahí has escrito, no sé, colajalaban, no sé qué cosa es. Bien, entonces, ese es el concepto. Luego, tenemos qué cosa? La creación. Este fijo que te voy a preguntar, ¿eh? ¿Mediante qué documento se creó el Virreinato del Perú? ¿Mediante qué documento se creó el Virreinato del Perú? Y entonces claramente el Virreinato del Perú se creó mediante las nuevas leyes de Indias de 1542. Mediante las nuevas leyes de Indias de 1542. O sea, el virreinato se creó en 1542. Pues. En 1542. Promulgadas por el rey, ¿qué cosa? El rey de España, Carlos I, que también era conocido como Carlos V. Lo que pasa es que era Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Eso era lo que era. Carlos I en España, recalco, repito, y Carlos V en Alemania. Esas nuevas leyes de Indias que crean el virreinato del Perú estaban incluidas en un gran paquete de reformas, en un gran paquete de leyes, que se llamaba, ¿qué cosa? Que se llamaba las Reales Ordenanzas de Barcelona, dadas por Carlos I. Reales Ordenanzas de Barcelona. O sea, profesor, en resumen, en estas Reales Ordenanzas de Barcelona, dentro de estas Reales Ordenanzas de Barcelona, se encuentran las nuevas leyes de Indias de 1542, promulgadas por el rey Carlos I, que es el sistema político de gobierno que instauraron en sus colonias de América. Y de esa manera nació el Virreinato del Perú, que abarcó
todo lo que ves acá. Facilito. Todo lo que ves ahí. Facilito. ¿Ok? ¿Ya? Eso es facilito. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Eso es lo que es. ¿Ya? Leyes de Indias, correcto. Así se llama, Johan. ¿No? Las leyes de Indias. Carlos I, correcto. Carlos I en España. ¿Ya? El nombre decimos. ¿Cómo que el nombre decimos? Jean-Pierre, algo. A ver, ser más claro en tu pregunta, Jean-Pierre, si vas a preguntar algo. Ahí no entiendo. Pusiste interrogantes nada más. Bien. A ver. Entonces queda claro de qué trata el virreinato. No hay problema, creo yo. ¿Ah? No hay problema, creo yo. ¿No? A ver. ¿No? Nuevas leyes de Indias, reales ordenanzas de Barcelona, Carlos I. Punto. Se acabó. Hay un virreinato del Perú. ¿Está bien? ¿Ok? Ya está. Listo. Entonces, al comienzo era así. Al comienzo era así. Entonces, ¿qué vamos a tratar el día de hoy, profesor? La política. La política. ¿Cuáles son las autoridades políticas dentro de lo que es el virreinato? ¿Ya? ¿Cuáles son las autoridades políticas? Y mira, ve, una cosa. Las autoridades son de dos tipos. Son metropolitanas y son locales. Si son metropolitanas, es porque están en la metrópoli, o sea, en España. ¿Entiendes? En la metrópoli, en España. ¿Está bien? Ya, en la metrópoli, en España. Ya, eso es, por si acaso. Entonces, repito, recalco, autoridades metropolitanas, o sea, están en la metrópoli, están en España. ¿Ok? Están en la metrópoli, están en España. No te olvides, por si acaso. ¿Ya? Se le llama metropolitanas o centrales. Centrales. ¿Qué significa metrópoli? Metrópoli significa pues que tiene ¿qué cosa? Un centro especial, por si acaso. Un centro especial, o sea, un centro que monopoliza todo. Monopoliza todo. ¿Ok? Entonces, ya eso tienes que tomarlo en cuenta, por si acaso. ¿Ya? Bien, a ver. Ya, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Mira, dice acá. Autoridades metropolitanas. El rey. El rey es la máxima autoridad de España y sus colonias. La máxima autoridad de España y sus colonias. Rey. Máxima autoridad de España y sus colonias. ¿Y qué tengo que saber, por si acaso? Tengo que saber lo siguiente. Los monarcas que reinaron el reino español y americano pertenecieron a dos dinastías, por si acaso. Dos dinastías, ¿está bien? Dos dinastías. Los Habsburgo, ¿ya? Los Habsburgo y los Borbones son dos familias dinásticas que manejaron España y que, por cierto, entonces serán las encargadas de también manejar la colonia que somos nosotros, por si acaso, ¿ya? Los Habsburgo y los Borbones. Los Habsburgo eran de Austria y los Borbones eran de Francia. Y ambos dominaron España, pusieron reyes, como se dice. ¿Cómo se llaman los documentos que sacan los monarcas? Los documentos que ellos sacan son las reales cédulas. Las reales cédulas. O sea, ¿cómo se llama el documento que saca un rey? Un rey saca real cédula. Así se llama. Real cédula. Son los documentos oficiales que sacan los reyes de España. Dos dinastías, Habsburgo y Borbones. Profesor, ¿quiénes son los Habsburgo? Mira, Casa Austria. Los Habsburgo son los que gobiernan en el siglo XVI y XVII. Los Borbones son de Francia y gobiernan en el siglo XVIII y XIX.
De todos esos reyes, ¿a quiénes voy a aprender? No te voy a pedir a todos, pues. No te voy a pedir a todos. Te voy a pedir a los más relevantes, a los más importantes, a los que tengan alguna historia con nosotros. Por ejemplo, Carlos I es el primer rey Habsburgo de España. Carlos I, el que ves aquí, mira, ve. Carlos I, primer rey Habsburgo de España. Es el que creó el virreinato. Él es el que creó el virreinato. ¿Está bien? Primer rey Habsburgo. ¿Está bien? Así que creo que no va a haber problema. ¿Y a quién más quiero que aprendas? A este de acá. Carlos II. El último rey Habsburgo de España. De ahí ya no habrá rey de la dinastía Habsburgo. Habrá otra dinastía, los Borbones. ¿Por qué crees que Carlos II fue el último rey Habsburgo? ¿No? ¿Qué requisito no cumplió este rey para que pueda dejar un príncipe, ¿no? O que su dinastía siga gobernando. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dicen? ¿No era español 100%? No. Claro, es que mira, ellos eran dinastías de otros lados que gobernaban España. En eso no había ningún problema. Algo pasó con Carlos II para que acabe la dinastía Habsburgo. Para que acabe la dinastía Habsburgo. ¿Por qué acabaría una dinastía? ¿Asesinaron? Lo asesinaron, se aburrió, dice Jean-Pierre, ¿no? Dulce no tuvo hijos. Muy bien, Dulce. Muy bien. Simplemente es lógico, pues. Si yo, rey, quiero que continúe mi dinastía, lo lógico que tengo que hacer es tener descendencia, tener hijos. Si no hay hijos, no tengo hijos, no hay descendencia, no hay descendencia, no hay príncipe, no hay príncipe, no hay próximo rey. Punto. ¿Me entiendes? Entonces, es recontra fácil saber eso. Carlos II no tuvo descendencia. Carlos II va a ser llamado, ¿sabes cómo? Así es, Santiago. En el caso de España, así es. ¿Sabes qué va a pasar? Carlos II no tuvo descendencia. Y a Carlos II le decían Carlos II el hechizado. Porque supuestamente le habían hecho un hechizo para que no pueda tener hijos. Supuestamente. ¿Ok? Lo que pasa es que él tenía poquísimas probabilidades de poder tener descendencia. Poquísimas probabilidades. ¿Y por qué poquísimas probabilidades? Pues, miremos por acá. Tranquilo, un momento. Ahora sí. Yo coloco, por ejemplo, acá, ¿no? Carlos II. Y automáticamente sale ahí Carlos II de España. Y Carlos II de España yo pongo así y coloco aquí su imagen. Míralo bien. Él era Carlos II de España, su rey. Y a la larga se convertirá en el último rey Habsburgo de España. El último rey Habsburgo de España. ¿Qué crees que pasa con él? ¿Ya lo viste? ¿Se quita ese rey? ¿Ya lo viste? Ahora, ¿qué crees que pasó? ¿Qué dices? ¿Qué crees que pasó? A ver. ¿Qué crees que pasó? ¿Un accidente? Un accidente podría ser. ¿O nació mal? Nació mal. Lo que pasa es que él tenía un problemilla. Lo que nosotros conocemos en la actualidad
como el síndrome de Down. Y hay una particularidad con los jóvenes, ¿no? O adultos que tienen esa condición, ¿no? Hay una particularidad, una característica. Esa característica es de que es bastante difícil que puedan tener descendencia. Casi imposible. Entonces, eso le ocurrió a Carlos II. No pudo tener descendencia. Y entonces, como no pudo tener descendencia, no es una enfermedad, es una condición diferente, es una condición. Y entonces Carlos II no pudo tener descendencia. Y al no tener descendencia, no hubo heredero. Y al no haber heredero, las demás dinastías que habían en Europa comenzaron a pelearse por obtener el poder en España. Las demás dinastías comenzaron a pelearse por obtener el poder en España. Y comenzó una guerra de sucesión. Guerra que va a ser ganado por los Borbones de Francia. Los Borbones se imponen y de esa manera logran colocar a un rey en España. Este rey se llamará Felipe V. Primer rey Borbón o primer rey de la dinastía Borbón en España. Primer rey de la dinastía Borbón en España. Eso es, por si acaso. Dime, Gerardo, creo que algo quieres preguntar, dime. Profesor, si Carlos II tenía un problema, entonces, ¿cómo gobernó? Es descendiente. Es descendiente. Si es descendiente, no hay ningún problema. Además, ellos no sabían que era el síndrome de Down. Ellos pensaban que era una persona normal. Y más bien le llamaban, como dijimos, Carlos II el hechizado, porque supuestamente lo que le habían hecho era un hechizo. ¿Me entiendes? Supuestamente eso le habían hecho y que ese hechizo se podía quitar en cualquier momento. No sabían cómo, pero en cualquier momento. Y eso no le quitaba el derecho de ser rey. ¿Entiendes? Eso es, por si acaso. Bien. Ahora, ¿quién es el primer rey Borbón de Francia? Felipe V. ¿Listo? ¿Y quién es el otro que debemos saber de los Borbones? Porque el profe me dijo que yo voy a aprender solamente algunos reyes, no todos. El otro es Carlos III. Que él es el que aplica, por ejemplo, una serie de reformas en América, que luego lo vamos a ver en un tema más adelante. Entonces, en conclusión, el profe, si me habla de reyes, me va a preguntar, ¿quién es el rey? Máxima autoridad de España y sus colonias. ¿Cuántas dinastías hubieron? 2, Habsburgo y Borbones. ¿Cómo se llama el documento que sacaba? Reales cédulas. ¿Quién es el primer rey Habsburgo? Carlos I. ¿Quién es el último rey Habsburgo? Carlos II. ¿Quién es el primer rey Borbón? Felipe V. ¿Quién es el que aplicó reformas en América? Carlos III, de la dinastía Borbón. Se acabó. Eso me tiene que saber de los reyes. ¿Está bien? Eso me tienen que saber de los reyes. Listo. ¿Ok? Así que clarísimo, no va a haber más que eso por si acaso. Ahora, sigamos. Consejo de Indias. Segunda autoridad metropolitana. Metropolitana quiere decir que está en España, no lo olvides. El Consejo de Indias. Se llama Consejo de Indias porque es un consejo, agrupación de personas, que habla de las Indias. ¿Qué son las Indias? América. ¿Qué es las Indias? América. Así es, América. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar. Es América, por si acaso. América. Las Indias es América. Por eso es que a nosotros nos llamaban indios de manera equivocada. Porque pensaban que habían llegado a las Indias. ¿Ok?
Ya con el paso del tiempo, de los años, van a comenzar a llamarla América. A ver, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener acá, Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias, el Real y Supremo Consejo de Indias, el Real y Supremo Consejo de Indias, era la más alta autoridad en la América española después del rey. ¿Ok? Mira, la más alta autoridad en la América española después del rey. Después del rey. ¿Está bien? Ya, no te vayas a olvidar, ¿ah? Después del rey. Profe, antes de Cristóbal Colón, ¿a qué te refieres con antes de Cristóbal Colón? ¿Qué? ¿Que todo esto sucedía antes de Cristóbal Colón? No, pues este es después, por si acaso. No, Este es no, profe. después. Profe, antes de Cristóbal Colón descubrir América, ¿ya lo habían descubierto? Se supone, ¿no? Ya hemos hecho ese tema. Sí, Se profe, supone que los primeros que llegaron son los vikingos. Dime. pero me, pero me enteré, profe, que cuando Cristóbal Colón, leí por ahí una historia de Google, que cuando Cristóbal Colón llegó a América, él pensaba que las Indias, por eso pidió un mapa, como un mapa, algo así, para guiarse, y entonces vio y le habían dado un mapa, y él pensó, creo que era el mapa de las Indias, algo así, pero no, ese era el mapa que había hecho alguien, porque ya había llegado a esa parte, o sea, América. Ya. A ver, sobre América no había ningún mapa. El mapa va a ser después. Va a ser de Américo Vespucio, ¿no? Américo Vespucio es posterior a Colón. Ah, Claro, posterior a Colón. Ok, eso es. Así que no podría agarrar un mapa a no ser que sea un mapa europeo. Y al ver un mapa europeo, entonces él decía que sí, habían llegado a las Indias, pero no había ningún lugar en ese mapa que diga América. Eso va a ser posterior. Por eso nos pusieron el apelativo de indios, ¿no? Que verdaderamente debería ser indígenas en sí. Bien, vamos a volver a conectarnos, muchachos. Además, asesoraban al rey en el gobierno de las colonias, o sea, en el gobierno de Indias. En el gobierno de Indias. ¿Ya? Eso es. Ahora, mecanismos de control. Mecanismos de control. O sea, el Consejo de Indias controlaba el virreinato. ¿Y cómo controlaba el virreinato? A través de las visitas y a través de los juicios de residencia. ¿Qué cosa es eso, profesor? ¿Qué cosa es eso? Mira, las visitas son cuando el Consejo de Indias envía a unas autoridades llamadas los visitadores. Los visitadores. Eso es. Envía unas autoridades llamadas los visitadores. ¿Está bien? Visitadores. Así se van a llamar. Los visitadores. Ellos son supervisores enviados por el Consejo de Indias para ver que lo que está sucediendo en América esté de acuerdo a lo que el rey ha mandado, ha enviado, ha dispuesto. ¿Está bien? Eso es, ¿no? O sea, tiene que ir de acuerdo a lo que el rey ha determinado. ¿Está bien? Esos son los visitadores o supervisores que dice acá, mira. Y los juicios de residencia es una evaluación que hacen a la autoridad que va a ser cambiada. Una autoridad que termina su mandato en el virreinato, por ejemplo, un virrey, tiene que hacer un resumen de todo lo que hizo. Un resumen de todo lo que hizo. Hace ese resumen
ya hace ese resumen, ¿ya? Y de acuerdo a eso, el Consejo de Indias lo evalúa y de acuerdo a eso toma una decisión. Felicitarlo por su labor y pedirle que de repente los pueda apoyar en otra actividad similar, ¿ok? ¿Ya? O de repente cuestionarlo, criticarlo, ¿me entiendes? Cuestionarlo, criticarlo, ¿ya? Porque no hizo bien su labor, no cumplió lo que el virrey le mencionó o le dijo. Eso es a lo que se refiere por si acaso. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, a ver. Creo que la línea de tiempo no se debería. Es decir, cultura pre-inca, inca, colonial y virreina de lo que estamos ahora y conquista, creo. Exacto, Maricielo. Por eso todos los temas están de orden cronológico. Pero muy buena idea para que todos puedan hacer justamente una tarea al respecto. Sí, tienes toda la razón. Muy buena idea. Entonces, vamos a tener las visitas y los juicios de residencia como mecanismo por el cual el Consejo de Indias nos va a controlar desde España. ¿Me entiendes? O sea, en resumen, es una autoridad desde allá de España que nos controla a todos nosotros. Punto. Nos controla a todos los americanos. Eso es lo que hay. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos en lo que es, ¿qué cosa? En lo que es el Consejo de Indias. Profesor, entonces, ¿cuántas autoridades metropolitanas hay? 2, el rey y el Consejo de Indias. Son 2 autoridades. Si en la actualidad hay reyes, claro, hay rey de España todavía. Hay rey de España. Hay rey de España, por si acaso. Sí, claro. No, claro, una línea de tiempo te ubica totalmente, de hecho, ¿no? En este caso, todavía hay rey de España. Se llama Felipe VI y es de la dinastía Borbón. O sea, es la continuación de todos esos reyes borbones. Ya Felipe VI de Borbón, ¿no? Su padre también fue rey hace unos cuantos años, Juan Carlos I de Borbón. ¿Ok? Entonces, todavía sigue habiendo reyes, pero ya no tienen el mismo poder que antes, pues. Antes tenían todo el poder, pues. Ahora no, ahora ellos solamente son como un adorno que está ahí, nada más que son reyes. Los encargados del gobierno son otros. Ya la situación ha cambiado. No existen esos reyes todos poderosos, no como antes, no existe ya. No existe. Siempre hay encargados de gobierno. Listo. Son las 2 autoridades, por si acaso, no se vayan a olvidar, el rey y el Consejo de Indias, y ya sabes qué debes saber sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? Y ahora vamos a las autoridades locales. A las autoridades locales. A eso vamos. A las autoridades locales. Dentro de las autoridades locales vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Autoridades locales. ¿Ok? Ya, autoridades locales. ¿Qué dije de las imágenes y qué dije de las cámaras, por favor? Bien, en las autoridades locales tenemos lo siguiente. O sea, son las que están acá, en América. Son las que están acá, en la colonia. Son las que están acá, en el virreinato. No son las que están allá, en España. Las que están allá, en España, son metropolitanas y son el rey y el Consejo de Indias, nada más. ¿Ok? ¿Ya? En este caso, son autoridades locales. Exacto. También puede ser considerado así como tú dices, Maricielo, como un alcalde. Correcto. Muy bien. Y había por si acaso. Pero bien, vamos en orden acá. A ver, ¿qué dice aquí? Primera autoridad local. Primera autoridad local es el virrey. El virrey. El virrey. ¿Quién es el virrey? El virrey, por si acaso, ¿ya? El virrey, por si acaso, era
representante del rey en el virreinato. Ahí está. Representante del rey en el virreinato. ¿Quién es el virrey? El representante directo del rey. Listo. ¿Quién lo proponía? El Consejo de Indias. Profesor, ¿qué es el Consejo de Indias? Recuerda, mira acá. Consejo de Indias. Ellos lo proponían, pero ¿quién lo designaba? ¿Quién decía, ok, estoy de acuerdo? El rey de España. El rey de España al final decidía si es que tú eras virrey o no eras virrey. ¿Cuántos virreyes hubo en el virreinato del Perú? 40 virreyes. 40 virreyes en casi 300 años de dominación. 40 virreyes. Eso hubo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué documentos existen para poder identificar al virrey? Ahora vamos a lo bueno. A ver, para poder identificar al virrey, existen los siguientes documentos. ¿Ya? Número 1, el pliego de mortaja. El pliego de mortaja es un documento donde está escrito el nombre del sucesor si es que al virrey algo le pasa, algo le sucede, algo le ocurre. ¿Me entiendes? Si al virrey elegido enferma, muere, algo le pasa, en el pliego de mortaja está el nombre de su sucesor. Ese documento no se abre, está en cofre sellado. ¿Me entiendes? Es enviado por España y está en cofre sellado. Y nadie lo puede abrir, a no ser que haya muerto el virrey. Y ahí recién lo abren y saben el nombre del sucesor. Eso es. O sea, ¿qué quiere decir? Los españoles eran planificados para evitar cualquier problema si es que le ocurría algo al virrey. Ya estaba de frente ahí su reemplazante. ¿Está bien? Listo. Las memorias. Creo que acá no hay problema en explicarte esto. Unas memorias simplemente es el resumen de la obra del virrey. ¿Entiendes? O sea, un virrey termina su mandato, deja sus memorias, el resumen de lo que hizo. Y esas son sus memorias que se le entrega al nuevo virrey para que el nuevo virrey tenga más o menos la idea de qué cosas hizo y qué cosas no. Esas son las memorias. Cada virrey lo hace. ¿Está bien? Listo. Claro, como un acta o un libro de memorias o una especie de agenda o una especie de diario, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste tú como político, como virrey? A eso se refiere. ¿Está bien? Listo. Y de estos virreyes que están acá, profe, ¿tengo que aprenderme los 40? No, pues. No. Tú escúchame. ¿A quiénes te vas a aprender? ¿Y qué te puedo preguntar de ellos? Blasco Núñez de Vela. Facilito. De Blasco Núñez, ¿qué te voy a preguntar? ¿Qué fue el primer virrey del Perú? Nada más. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Punto. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. Punto. Ya está ya. Primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. ¿Está bien? 2. Francisco de Toledo, el virrey Toledo. ¿Qué te voy a preguntar de él? El virrey Toledo, organizador del virreinato. El ordenador del virreinato. El que hizo que el virreinato se estructure, se organice, camine bien. El virrey Toledo creó las reducciones o pueblo de indios, trajo el tribunal de la Santa Inquisición para castigar a los herejes o a los pecadores. El virrey Toledo organizó el virreinato correctamente.
¿Me entiendes? Ese es el virrey Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú. ¿Qué más te me va a preguntar, profesor? ¿Otro virrey más? Claro. El virrey Amat Junyent, el virrey afrancesado, el virrey que ya gobernó bajo el dominio de la dinastía Borbón francesa, por eso Amat y Junyent. Él construyó la Plaza de Hacho, por ejemplo, Manuel Amat Junyent. Manuel Amat Junyent, aparte de construir la Plaza de Hacho, construyó la iglesia de la Merced en el Jirón de la Unión. Y además, Manuel Amat Junyent es sumamente conocido porque tuvo un amorío impresionante, que lo llevaron a las novelas incluso. Habrás escuchado del amorío que vivió Manuel Amat Junyent, de quien estuvo profundamente enamorado hasta el título de perder la cabeza. Manuel Amat Junyent. Tan enamorado que esa mujer, creyéndose superior a incluso al virrey, le mencionó algo como que si vuestra merced quiere cortejarme y volverme el amor de su vida, sería muy difícil, su majestad, pues tendría que ponerme la luna a mis pies. Eso le dijo al virrey. ¿Me entiendes? Y el virrey inteligentemente mandó a construir unos estanques de agua, que se llama el Paseo de Aguas del Rímac, que de repente alguna vez habrá sido. El Paseo de Aguas del Rímac, en la entrada del Cerro San Cristóbal. Y la llevó a pasear por ahí, a esta mujer. Y le dijo, Miquita, amor de mi vida, ahí tienes la luna a tus pies. Fue una tarde, casi noche, de luna llena, y donde la luna reflejaba en el estanque de agua. Y al reflejar en el estanque de agua, ella, Miquita, tenía la luna a sus pies. Y así fueron dos grandes enamorados. Amantes, pero enamorados. Ok, de esa manera es. Claro, la Alameda de los Descalzos, ahí está el Paseo de Aguas del Rímac. Profe, Ok, ¿y eso es bueno? las construcciones de hecho, porque han quedado hasta la actualidad. Han quedado hasta la actualidad. Uno puede visitarlas sin ningún problema. El Paseo de Aguas, la Alameda de los Descalzos. Profesor, Ok, yo fui ahí. y esta ¿Y por mujer qué no se está? llamó por si acaso Micaela Villegas. Micaela Villegas. La La Perricholi, ¿no? Perricholi. La Perricholi. Lo que pasa es que como el virrey era francesado, ¿no? No podía decir la perra chola, que no era un insulto. Y por eso decía Perricholi. Perricholi. Ok. Eso es lo que vamos a tener con el virrey Manuel Amat Junyent. ¿Está bien? Y el último virrey es José de la Serna. Son los 4 virreyes que tienes que saber. Núñez de Vela el primero, José de la Serna el último. El organizador, Francisco de Toledo, y el virrey afrancesado, Manuel Amat Junyent. Son los 4 virreyes que hasta este momento yo te pido saber. ¿Está bien? Listo. Ya está. Bien. Siguiente autoridad local, la Real Audiencia. ¿Qué es la Real Audiencia? Acá lo dice. Es el Supremo Tribunal de Justicia. El Supremo Tribunal de Justicia en la colonia. ¿Sabes quiénes conforman esa Real Audiencia? Esa Real Audiencia la conforman por si acaso los oidores. Los oidores. ¿Está bien? Los oidores. ¿Está bien, Fabio? Los oidores. Ah, ya, ok. Los oidores. La Real Audiencia. Los oidores son jueces, por si acaso. Son jueces. Y ellos son los que conforman la Real Audiencia. Por eso dice que es un Supremo Tribunal de Justicia. Si el virrey no está, le pasa algo, se enferma,
muere, algo le pasa, tiene alguna incapacidad para poder gobernar. ¿Quién asume todo? Lo asume la Real Audiencia. Por eso dice acá, asumí el gobierno por ausencia de o incapacidad del virrey. ¿Entiendes? De esa manera. ¿Ya? Listo. El corregidor. Si tú me hablas de una autoridad que es la más abusiva de toda la colonia, ahí la tienes. El corregidor. ¿Entiendes? Los corregimientos. ¿Quién dirigía los corregimientos? El corregidor. Y era el más abusivo. Mira lo que hacía para ser considerado abusivo. ¿Eh? Dice, a ver, primero hay que saber que el corregidor, dice, al interior de las audiencias se encontraban los corregimientos a cargo de un corregidor. Ya, eso normal, pues. Es como si te dijera, ¿no? Al interior de los departamentos hay municipalidades. Las municipalidades a cargo de un alcalde. Ya. Igual, al interior de las audiencias había corregimientos. El corregimiento a cargo de un corregidor. Es igualito. Es igualito. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones del corregidor? Por ser odiado, mira, por algo es odiado, ¿no? Organizar la mita. O sea, tú sabes que la mita es el trabajo obligatorio que hacían los indígenas a favor de los españoles. En las minas, la mita minera, sacando el mineral. Y entonces el corregidor mandaba a los indios a la mita. Eso era. Luego, el cobro de tributos. O sea, este corregidor era el que mandaba a las minas al indígena. Y aparte de eso, era el que le cobraba el tributo. Era el que le cobraba el tributo indígena al indígena. ¿Y por qué el indígena pagaba tributo? Por ser indígena. Ya era un abuso, pues. Ya era un abuso esto. O sea, el indígena pagaba tributo. ¿Por qué? Por ser indígena. ¿Entiendes? Por ser indígena. Y el corregidor era el que le cobraba. Y en tercer lugar, ese corregidor aparte hacía el reparto de mercancías. ¿Y eso qué cosa es? Esto se llama reparto de mercancías o repartimientos. ¿Sabes qué hacía el corregidor? Agarraba y le vendía productos al indígena de manera obligatoria. Obligatoria. Y algunos de ustedes pueden pensar, pero profe, ¿y si no quería? Ah, no querías. Digo obligatorio. Claro. Y si no quieres, a la buena. ¿Cómo es, Jean-Pierre? A Tendrás la a las mala. malas. Y mira, justamente la mala está por acá, mira de. Mira cómo era la mala. Mira cómo lo castigaban. Tú eres indígena, te subo a un camello andino y te agarro a latigazos. Tú eres indígena, te amarro de los pies a un palo y te latigueo. Estas rayas que ves acá son del látigo. Te coloco desnudo y látigo. Te hago sentar y te coloco tus pies en este tipo de objetos. Esos eran los castigos que había. Así que, caballero, Ahí donde cómprame. ponían tus pies, que les cortaba el pie. No le cortaban. Los colocaban Entonces, ahí nada más. ¿para qué? Lo que pasa es que si te mantienes en una posición como de ese tipo constantemente, te causa dolores, te causa Ah, adormecimientos. Y no sé si alguna vez has sentido ese adormecimiento en el cual el clásico que todos hemos sentido es que un hormigueo, ¿sí o no? Pero tú le preguntas de sí. repente a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, abuelo o alguien, hay adormecimientos en el cual pierdes totalmente la sensibilidad de ese pie o de esa mano, como si lo hubieras perdido totalmente la sensibilidad, como si estuviera muerto. Eso ocurre también.
es un tipo de adormecimiento que se logra con ese tipo de objetos, por ejemplo. Y eso causaba miedo, temor dentro de los indígenas. ¿Entiendes? Y entonces el corregidor tranquilamente le vendía sus productos al indígena. ¿Y qué le vendía? Baratijas, chucherías. Le vendía pelucas, servilletas, zapatos, copas, peines, espejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que el indígena obligatoriamente tenía que comprarle. ¿Me entiendes? Obligatoriamente. Por todo eso, el corregidor era el más odiado de todos. Por eso, de cuando pase un par de siglos, el primer o la primera rebelión fuerte, la de Tupac Amaru, lo primero que hacen es matar a un corregidor. Bien. Ah, sí, y le cuelgan la cabeza, creo, ¿no? Correcto, así es. Ya está, los corregimientos, el corregidor. Ahora, con el paso del tiempo, estos corregimientos se convierten en intendencias. ¿Qué me vas a decir de intendencias? Simplemente, intendencias reemplazan a los corregimientos. Eso nada más me vas a decir. Intendencias reemplazaron a los corregimientos. Nada más me vas a decir. De 78 corregidores que habían, pasan a 8 intendentes. De 78 corregimientos a 8 intendencias. Así que no hay problema ahí. Estas son las 8 intendencias. Tú lo que me tienes que decir solamente, intendencias reemplazan a los corregimientos. ¿Está bien? Siguiente. Los cabildos. ¿Qué son los cabildos? Es la única autoridad de la época colonial que existe hasta la actualidad. ¿Entiendes? Es la única autoridad desde la época virreinal colonial que existe hasta la actualidad. Los cabildos o ayuntamientos son órganos de gobierno local. A ver, si yo te digo que son órganos de gobierno local, ¿qué serán los cabildos en la actualidad? Órganos de gobierno local. ¿Qué serán los cabildos en la actualidad? ¿Comparable a qué institución? A ver, alguien que me diga. ¿Nadie? Los dirigentes de la localidad. Podría ser cerca, pero no son los dirigentes de la localidad solamente. ¿Qué sería? Mira, lee acá. Cada ciudad fundada contaba con su alcalde y regidores, cargos que poco a poco fueron ocupados por criollos. Ya. Cada ciudad. Entonces, ¿qué es un cabildo? ¿Es la actual qué? ¿Con un mercado? Cada ciudad, alcalde y regidores. ¿Qué es un cabildo? Ah, es un alcalde. ¿Y dónde gobierna el alcalde? ¿En una qué? ¿Cómo se llama? En una parte. Lima. Pero ¿cómo se llama su institución? Un departamento, un distrito. Ya, pero ¿cómo se llama la institución? Una Municipalidad. Claro, pues, una municipalidad. Una municipalidad, un cabildo es una municipalidad actual. Es un municipio, una municipalidad. Ese es un cabildo o ayuntamiento. Un órgano de gobierno local. Un cabildo o una municipalidad. Eso es. ¿Entiendes? Un cabildo o una municipalidad. Eso es por si acaso. ¿Está bien? Es la única institución que perdura hasta la actualidad. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Mira, eso va a ir de frente a la práctica de la siguiente semana, por si acaso. Los caciques. Los caciques. ¿Quiénes eran los caciques? Acá está, mira. Eran los intermediarios entre la administración colonial y la población andina. Intermediarios. Son los que colaboran con los corregidores en el cobro del tributo. Son los caciques, por si acaso, los nobles indígenas, que en un primer momento apoyaron a los corregidores, en un primer momento,
apoyaron a los corregidores, pero luego van a comenzar a rebelarse. Son los que en el tiempo del Tahuantinsuyo se llamaban curacas. En el tiempo del Tahuantinsuyo se llamaban curacas, ¿no? Y que en el tiempo del virreinato ahora se llaman caciques. Son los nobles indígenas. Los nobles indígenas, caciques. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Nobles indígenas, caciques. Esos son, por si acaso. Y por último, no lo he colocado por aquí, pero para que lo recuerdes, vamos a colocarle su nombre de todas maneras. Por si acaso te puedo preguntar de él. Y acá le voy a colocar, se llama Barayoc. Así se llama. Barayoc. ¿Quién es el Barayoc? El Barayoc es el jefe de un ayllu. Pero como en el tiempo del virreinato desaparecieron los ayllus, ahora ¿cómo se llaman? Se llaman reducciones o pueblos de indios. Reducciones o pueblos de indios. ¿Quién creó las reducciones, profe? El virrey Toledo. ¿Te acuerdas que te dije que era el ordenador? Ya. Él creó las reducciones o pueblos de indios, donde viven todos los indios juntos. Por eso tenemos muchos pueblitos en el interior. Cada pueblo le pusieron un santo, una virgen, un lugar sagrado. Y eso lo creó el virrey Toledo. ¿Cómo se llamó en tiempo del virreinato? Reducciones o pueblos de indios. ¿Y quién dirigía la reducción? El Barayoc. El Barayoc. ¿Entiendes? Entonces, un pueblo de indios a cargo de un Barayoc. Un conjunto de pueblos de indios o reducciones a cargo del cacique. El cacique, que en el tiempo del incanato, del Tahuantinsuyo, se llamaba curaca. Y el cacique, por encima de él, ¿quién está? Los cabildos, pero los cabildos son solamente de españoles, no son de indígenas. Y por encima del cacique, ¿quién está? El corregidor. Y con el paso del tiempo, ¿quién reemplaza al corregidor? El intendente. Y un conjunto de corregimientos que hacen una audiencia. Y un conjunto de audiencias que hacen el virreinato. Está en orden. Virrey, Real Audiencia, corregidor, su reemplazante, la intendencia, el cabildo, municipalidad, los caciques, excuracas, intermediarios entre el pueblo y la administración colonial, entre el corregidor y el pueblo, y el Barayoc, que es el jefe de una reducción o pueblo de indios. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener nosotros para el día de hoy. ¿Ok? Como punto final, muchachos, repase para la siguiente semana, vean el video que estará subido en la plataforma hoy día en la tarde y la tarea para entregar hasta el día sábado ya está en tu agenda del colegio. Ya está en la agenda del colegio, por si acaso. Esto lo vamos a trabajar conmigo, no te olvides, la parte del virreinato, pero sí ya está la tarea, que en este caso corresponde a esta parte de acá. A esta de acá. Solo esa, nada más. Solo esa, nada más. Ya tienen las diapositivas, ya están subidas. Más tarde tendrás el video. Y después de eso me haces la tarea, le tomas foto y me lo envías al WhatsApp, como ya sabes, antes del día sábado, como corresponde. Si lo envías hoy día en la tarde, mañana, mejor todavía. La 224 nomás, ¿no, profe? Ok, página 224, solo esta parte de aquí. Nada más, porque acá ya es bastante. Vida y obra de los virreyes, de 4 virreyes. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso es lo que vamos a tener por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener por si acaso. Así que no se vayan a olvidar. Revisen la parte de su libro. Bien, chicos, esto lo van a hacer conmigo, así que no se preocupen. Esto lo hacemos conmigo. ¿Bien? Listo. ¿Ya? Así que, Johan, como ya sabes, cada sábado, eso no ha cambiado desde la segunda unidad, ¿no? Cada sábado.
Máximo cada sábado. Ya preguntarme eso está por demás ya. Desde la segunda unidad ya saben que tienen desde el martes hasta el sábado para poder entregar. ¿Está bien? Así que ya lo saben, por favor. Listo, listo. No. Nada que ver. ¿No? Nada que ver. Lo único que digo que entré en el mismo día, desde la unidad pasada, es la enseñanza del libro, del cuaderno, ¿cómo se dice? Del cuaderno, su parte final, su entrega mensual de unidad, nada más. Eso es. Bien, muchachos, hasta ahí sería entonces lo que tenemos el día de hoy. Ya nos estamos viendo. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau.